No fue el estreno soñado, pero sí un fin de semana de esos que pueden acabar siendo decisivos al final del campeonato. El piloto aragonés Guillermo Aso arrancó la temporada 2026 del Iberian Supercars en el Autódromo Internacional do Algarve, en Portimao, junto a su nuevo compañero de equipo Mario Pinazo, al volante del Mercedes AMG GT4 de NM Racing Team. La dupla del dorsal 36 comenzó dejando buenas sensaciones desde los entrenamientos libres, firmando el cuarto mejor tiempo de la categoría GT4 Pro Bronce y mostrando ritmo para luchar por posiciones de podio. Pero la suerte comenzó a torcerse ya en la primera carrera del sábado. Una incidencia durante la prueba les hizo perder un tiempo muy valioso y también cualquier opción real de pelear por el cajón, aunque el esfuerzo conjunto del equipo permitió rescatar una quinta posición final y sumar unos primeros puntos importantes. Y el domingo, más problemas. Cuando Mario Pinazo rodaba cuarto en los primeros compases de carrera, un pinchazo obligaba al equipo a pasar nuevamente por boxes, dejando prácticamente enterradas las opciones de un gran resultado. Aún así, Guillermo Aso completó un sólido relevo final, imprimió un fuerte ritmo y consiguió remontar hasta la sexta posición bajo la bandera a cuadros. Un arranque complicado, pero minimizando daños en un campeonato que acaba de empezar y donde cada punto puede ser decisivo. Guillermo Aso reconocía al terminar la prueba que parecía que tenían todo en contra, aunque valoraba especialmente el gran debut de Mario Pinazo en el certamen y confía en poder resarcirse en la próxima cita del campeonato los días 6 y 7 de junio en el circuito del Jarama.